Firmar documentos nunca fue tan fácil. Con Mi Firma puedes hacerlo de manera ágil, segura, con validez jurídica y probatoria. Gracias a este servicio, Pablo, que es representante legal de varias empresas y tiene montañas de documentos para firmar a diario en su escritorio. Laura, que es contadora y necesita firmar sus estados financieros e informes. Y Álvaro, que hace ventas al por mayor y genera muchas facturas electrónicas que necesita firmar, pueden agilizar sus procesos. Con Mi Firma, ellos y sus empresas pueden firmar digitalmente todo tipo de documentos en 4 sencillos pasos. Primero, ingreso y registro en la plataforma. Segundo, selección del documento que se desea firmar. Tercero, configuración de la firma y firmantes. Y cuarto, firma digital del documento seleccionado. Además, podrán recargar las firmas del certificado cuando lo deseen. Al igual que Pablo, Laura y Álvaro, ya hay abogados, ingenieros, funcionarios públicos y muchos más que están usando Mi Firma. Regístrate ya y ponle la firma a tus documentos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tribuna número 26, en donde tenemos un invitado muy especial, el doctor Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía, quien pues, nos va a acompañar con una conferencia muy interesante. Le enviamos un saludo muy especial a todos los que nos acompañan hoy en la conferencia en vivo y todos los que nos ven a través de las redes sociales en diferido. Así que, como siempre, le doy la bienvenida a Santiago Perdomo, quien presentará al doctor Diego. Santiago, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia a esta tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos el honor de tener al ministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa Puyo, uno de los jóvenes nuevos dirigentes del país. Estamos necesitando ya en la renovación. El doctor Diego es economista experto en el diseño y la formulación de políticas públicas para el sector minero energético. Cuenta con más de 15 años de experiencia en roles de liderazgo en entidades multilaterales del sector privado y alto gobierno. Como viceministro de Energía de Colombia entre 2018 y 2020, colideró la implementación de políticas para la transformación energética del país, incluyendo el diseño y la ejecución de la primera subasta de energías renovables no convencionales que incrementará la participación de estas en la matriz de generación eléctrica de menos del 1% en 2018 al 12% en 2022. Adicionalmente, desde la presidencia del Consejo Directivo de la ANH ha liderado la reactivación del sector de hidrocarburos, incluyendo la firma de 31 nuevos contratos EP en lo que va corrido de gobierno, después de más de 5 años sin firmar contratos de esta naturaleza. Antes de ingresar al gobierno, el nuevo ministro se desempeñó como economista y experto del Departamento de Política Fiscal del Fondo Monetario Internacional durante 2 periodos que suman más de 10 años, en los cuales lideró y participó en misiones de asistencia técnica en políticas públicas para las industrias extractivas a más de 25 países en África, América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente, donde se destacan México, Trinidad y Tobago, Guyana, Perú, Nigeria, Sudán, Papúa Nueva Guinea, Afganistán y Albania. Entre sus 2 periodos en el Fondo Monetario Internacional, se desempeñó por 4 años como gerente y economista senior de la firma de consultoría de PricewaterhouseCoopers en Alberta y British Columbia, en Canadá, donde asesoró a clientes del sector público y privado en temas de energía, petróleo y minería. El ministro cuenta con un pregrado en Economía de la Universidad de Concordia en Canadá y una maestría en Economía de la Universidad de McGill, también en Canadá. Es titular de la asignación CFA del CFA Institute de Estados Unidos de 2018, desde 2012. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias y el piso es suyo. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a ustedes Santiago, por la invitación. Pues por darme la oportunidad de hablar aquí en esta tribuna de la reactivación económica que estamos planteando desde el sector minero energético. Yo traje una presentación
como para ir dándole un poco de contexto a la discusión. Obviamente al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces voy a compartir aquí pantalla y me confirman cuando estén viendo la presentación, por favor. Perfecto. Ya la estamos viendo, ministro. Gracias. Bueno, entonces voy a arrancar con un poco de contexto que ya muchos de ustedes conocen, yo creo, pero me parece importante desde el punto de vista macroeconómico, como para tener las cifras del sector. Este sector es muy importante por varias razones, y cuando uno mira las variables macro, si arrancamos por mirando la contribución que hace el sector al Producto Interno Bruto, cuando sumamos los sectores de minería, hidrocarburos y generación de energía, pero además incluimos la prestación de servicios públicos que predominantemente son energía eléctrica y gas, vemos que este sector es el segundo sector que más contribuye al Producto Interno Bruto del país, con casi el 13%. Solamente nos supera el sector comercio. Y cuando vamos a otras variables macroeconómicas, pues ya ahí mencionamos mucho más la importancia del sector. Primero, cuando revisamos inversión extranjera directa, este sector aporta más de un tercio del total de la inversión extranjera directa que llega al país. Más del 56% de las exportaciones provienen del sector. Y desde el punto de vista fiscal, es también supremamente importante para las arcas de la nación, pero también para los entes territoriales. Dependiendo de los precios, en promedio, en los últimos 5 años, el sector ha aportado cerca del 12% de los ingresos corrientes de la nación. Y cuando miramos regalías, y esto es pertinente, y les cuento que pues, me desconecté de la sesión de plenaria de Cámara donde estamos debatiendo el proyecto de ley que reglamenta el nuevo acto legislativo de regalías. Este sector para los entes territoriales representa en promedio en las regiones productoras cerca de un tercio de los presupuestos de inversión. Entonces, tanto a nivel nacional como para los entes territoriales, sobre todo para ese desarrollo regional, es absolutamente crítico. Solo en este bienio 2019-2020 que estábamos cerrando, a pesar de haber tenido una caída, un desplome en precios importante, vía regalías, el sector aportó a aportar cerca de 24 billones de pesos. Y por eso es importante esta ley reglamentaria de regalías que ahí se menciona ahora, porque cuando se hizo la reforma en 2011 y 2012, se le redujo significativamente las asignaciones a las regiones productoras, y eso ha generado un malestar creciente, lo cual ha hecho que las comunidades de estas regiones productoras se opongan a los proyectos porque no están viendo esos beneficios tangibles. Entonces ese es como para darles el contexto macroeconómico y la importancia de este sector ahora que estamos hablando de reactivación en esta fase post-pandemia que estamos entrando. Y ahí, dentro de la reactivación, pues ustedes seguramente han seguido el plan que presentó el presidente Iván Duque en la instalación del Congreso el 20 de julio, donde habló de ese compromiso por Colombia desde un punto de vista de reactivación que tenía 4 ejes estratégicos. Tenía un eje de generación de empleo, tenía un segundo eje que es donde está representado este sector, aunque también en generación hay proyectos nuestros, que es el del crecimiento más limpio o el crecimiento sostenible, y tenía un eje también de ayudar a los más vulnerables en esta pandemia y un eje transversal de salud. Y ahí pues estamos priorizando en ese eje de crecimiento más limpio los sectores de esta cartera, y en particular aquí hay 4 iniciativas que me voy a enfocar aquí en esta presentación. Uno es la aceleración de la incorporación de energías renovables no convencional, que eso hace parte de nuestra política bandera, que es la transición energética, y se complementa con el tema de movilidad sostenible, que no solamente es movilidad eléctrica, sino también unos combustibles más limpios, biocombustibles que hacen parte de la mezcla de combustibles de nuestro país. Un tema de seguridad energética que digamos que es el que interlaza el tema de hidrocarburos con el tema de complementariedad en energía eléctrica, pues ahora pensando en esa incorporación masiva de fuentes renovables no convencionales que tienen una variabilidad muy alta y es necesario tener una generación de respaldo como la generación térmica. Y finalmente tenemos el tema de diversificación de la canasta minera. Entonces me voy a centrar en esos 4 aspectos. Y arrancando por el tema de la transformación o la transición energética,
seguimos con los 3 pilares desde que inició este gobierno. Y creo que ahí también pues, es importante resaltar la continuidad en las políticas públicas de este sector, que era algo de lo que había adolecido el sector en los últimos años. Pues en los últimos 8 años de gobierno antes de Duque hubo 7 ministros en 8 años, y así era difícil darle señales de tranquilidad y de estabilidad en las políticas públicas al sector. Por eso creo que pues, con la salida de la exministra Suárez, que hizo una gran labor en estos 2 años, y con la llegada mía se asegura esa continuidad en las políticas que traíamos. Y en el tema de transición están esos 3 pilares que son el tema de eficiencia y competitividad. Eso se traduce en mejores precios, en nuevos agentes que entran a participar en el mercado de energía eléctrica, mejores precios tanto para la industria como para el sector residencial. El tema de confiabilidad y cobertura, y es un tema importante de equidad, porque todavía, a pesar de que somos un país de ingreso medio, donde estamos hablando de transición energética, incorporación de renovables, de movilidad sostenible, de digitalización, y ahora va a hablar más de la transición, pues tenemos todavía una deuda histórica con un porcentaje de la población que todavía no tiene acceso al servicio de energía eléctrica. Entonces ahí está el tema de cobertura, por supuesto confiabilidad, que ha sido uno de los estándares de este sector en los últimos 25 años. Desde las leyes 142 y 143 no hemos tenido problemas de confiabilidad como los que tuvimos en el 91-92, que pues algunos de nosotros recordamos con el cambio de hora inclusive a causa del racionamiento. Y finalmente está el tema de sostenibilidad, porque tenemos unos compromisos internacionales que hay que cumplir, y pues que es una preocupación también general tener mejores estándares ambientales en esta industria y en toda la economía. Entonces ahí, pensando en la reactivación, hay un punto que yo he reiterado mucho, y es que afortunadamente nos cogió la necesidad de reactivar la economía desde este sector y la pospandemia, ya con las bases y los incentivos dados. Y aquí quiero hacer énfasis en algunos de los incentivos que se introdujeron en la ley de financiamiento inicialmente, posterior ley de crecimiento, y en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí arranco por la ley de financiamiento. La ley de financiamiento traía unos incentivos que estaban muy enfocados en hacer más atractivas las industrias intensivas en el uso de capital. Eso fue deliberado, lo trabajamos con el Ministerio de Hacienda, y ahí lo que se quería era acabar con barreras tributarias a la inversión. Entonces pongo 2 ejemplos o 3 ejemplos importantes. Uno, se redujo la tasa del impuesto de renta corporativo, pasando de 33 a 30% gradualmente en estos 4 años. Eso es importante porque ahora, por ejemplo, que ingresamos a la OECD, pues vamos a competir también por inversiones con los países miembros de este grupo. Y en la OECD la tasa corporativa de renta promedio es del 25%, inclusive en la región pues estábamos por encima también de varios países con los cuales competimos directamente por inversiones. La segunda medida, que es muy importante para los 3 sectores que están en esta cartera, era que el IVA que se paga en la adquisición de bienes reales productivos, bienes de capital, fuera 100% descontable contra el impuesto de renta. Y como ustedes saben, ha habido unos problemas con la devolución del IVA en esas industrias, y lo que hicimos con ese cambio fue que el IVA desapareciera en la adquisición de bienes reales productivos, y en realidad se convirtiera en un pago adelantado del impuesto a la renta corporativa. Eso es importante porque el IVA debe ser un impuesto al consumo y no un impuesto a la inversión, y con eso digamos que se logró eso. Y ese mismo tratamiento se le extendió también al ICA y al gravamen a los movimientos financieros, que también aparecían como cuellos de botella para la inversión, hasta un 50% en estos 2 años y 100% descontables a partir del año 2022. Pasando al Plan Nacional de Desarrollo, ahí también incluimos o mejoramos incentivos tributarios ya específicamente para generación con energía renovable no convencional y para eficiencia energética. Y ahí también destaco algunas medidas. Por ejemplo, existía desde la ley 1715 una sobrededucción en las inversiones en generación de energía renovable del 50%, pero esa sobrededucción estaba acotada solamente a 5 años. Eso era atractivo para empresas existentes que ya tuvieran una renta líquida agravable
pero para empresas nuevas, para inversionistas nuevos, no era, pues no tenía mayor atractivo, porque una empresa nueva en 5 años no alcanzaba a generar renta líquida agradable para hacer uso de esa sobrededucción. Entonces lo ampliamos en el plan de desarrollo a 15 años, eso pensando en nivelar la cancha y que llegaran nuevos agentes vía energía renovable no convencional. Otra cosa que hicimos que ahí la denominé yo era democratizar esa ley 1715. Ahí había unos incentivos, por ejemplo, en paneles solares, en controladores de carga y en otros equipos para generación con renovables que tenía exclusión de IVA, pero había que surtir un montón de trámites ante la UPME, ante la ANLA, y había que certificar que esos equipos eran para generación con fuentes de energía no convencional, que era algo absurdo, porque pues ¿para qué más se puede usar un panel solar, por ejemplo? Entonces ahí hicimos que esa exclusión del IVA fuera automática, y eso benefició a personas naturales, a pequeños negocios, que antes no podían hacer todos estos trámites y les tocaba comprarle a un proveedor que, como no habían surtido los trámites, pues tenía el IVA incluido. Entonces esto fue para democratizar y hacer que se masificara el uso de paneles, y ya hemos visto una reacción muy importante. Y esto se complementó con un programa de subastas muy importante, la subasta del cargo, obviamente, donde vimos que con los cambios de la ley de financiamiento y con lo que ya se había anunciado que iba a entrar en el plan de desarrollo, llegaron por primera vez proyectos de energía renovable no convencional a competir en el cargo por confiabilidad y quedaron adjudicados. Eso fue muy importante. Y por el lado de los comercializadores, una obligación a que compraran un porcentaje entre el 8 y el 10% de su portafolio de energías de estas fuentes. Y lo último que hicimos fue la subasta de energías renovables exclusiva para renovables no convencionales, que tuvimos unas lecciones aprendidas porque la primera subasta no fue exitosa, pero nos dejó unos conocimientos muy importantes que nos permitieron hacer una mucho mejor subasta en octubre del 2019. Y la subasta ha sido caso de estudio a nivel internacional porque introdujimos una serie de innovación en política pública muy importante. Fue, por ejemplo, la primera subasta en el mundo de energías renovables de 2 puntas, donde el gobierno simplemente creó una plataforma y venían tanto generadores como comercializadores de energía a ofertar precios y cantidad. Decidimos irnos por bloques horarios, algo que era novedoso para el país, incrementamos el plazo de los contratos y, a pesar de las críticas por esa obligación de compra del 10%, donde nos habían dicho ustedes van a incrementar los precios de energía, van a encarecer, esas tecnologías no son competitivas, etcétera. A pesar de todas las críticas y de todo lo que nos dijeron, uno de los grandes aciertos de la subasta fue que se consiguió una reducción en precios histórica. Comparado con los precios de los contratos bilaterales del momento, hubo una reducción de cerca del 36%, inclusive comparados a nivel internacional. Cuando uno coge y mira los precios de las subastas eólicas y solares en el mundo, el precio nuestro, que era un promedio ponderado de esas 2 tecnologías, estuvo en el nivel más bajo del rango de todas las subastas que hicieron en 2018. Entonces, pues aquí ya que hemos visto, y aquí en la reactivación, que es la aceleración de estos proyectos en el área de energía, en total tenemos, incluyendo también minería y hidrocarburos, 33 proyectos priorizados con inversiones en estos 2 años, que es lo que necesitamos reactivar, por más de 36 billones de pesos, y eso es 1/3, digamos, del programa completo que presentó el presidente Duque, que son inversiones entre privadas y públicas de 100 billones en los próximos 2 años. Estas del sector nuestro son 100% privadas, que es muy importante mencionarlo, aunque hay algunas empresas que tienen participación estatal. Y la generación de empleo con estos proyectos sería de cerca de 54.000 empleos aproximadamente. Un tema muy importante que quiero mencionar aquí en la reactivación es que, aparte de las subastas, ya hay una inercia propia muy fuerte de las energías renovables. Por ejemplo, en este semestre que queda del 2020, menos del semestre ya, van a entrar proyectos de energía renovable por más de 300 megavatios de capacidad instalada. Ahí, cuando llegamos al gobierno en 2018, había menos de 50 megavatios. Había 2 parques, digamos, grandes, el eólico Gepirachi EPM en La Guajira y una granja solar de Celsia en Yum. Y esos 2 proyectos no sumaban 30 megavatios. Habían autogeneración, otros proyectos, y pues llegaba, digamos, a 50 megavatios aproximadamente. En estos 2 años, eso se ha multiplicado casi que por 3. Se han instalado 140 megavatios de capacidad instalada. Y en estos 5 meses que quedan, se van a instalar casi 300.
O sea que vamos a duplicar, más que duplicar lo que se ha hecho en los 2 años anteriores. Y con lo que vemos que ya está listo, que viene estructurándose y construyéndose, pues vamos a tener en operación o en construcción más de 2.800 megavatios a 2022. Y algo que era muy importante, que la meta de campaña del presidente era pasar de 50 megavatios a 1.500, lo vamos a superar con creces. Solo en las subastas, esos 14 proyectos son 7 billones de pesos en inversiones y más de 6.000 empleos, pero la matriz que, como seguramente algunos de ustedes saben, la matriz de generación, que es altamente dependiente en fuentes hídricas, tenía menos del 1% de la participación de estas fuentes renovables no convencionales, va a estar entre el 12 y el 13% a 2022. Yo creo que eso es uno de los grandes logros. Aquí simplemente vamos a mostrarles dónde están ubicados los proyectos de las subastas, tanto del cargo como de la subasta de contratos de largo plazo de energías renovables. Va a haber un epicentro muy importante en La Guajira. De los 14 proyectos de las subastas, 9 están en La Guajira, 9 grandes parques eólicos. Ahí obviamente hay unas líneas de transmisión importantes que hay que acelerar también. Colectora es la más importante para poder conectar los proyectos de la Alta Guajira. Hay 2 proyectos en Cesar, uno que ya está en pruebas de preoperativas y uno que entra en el primer semestre del próximo año. Tenemos otro en Córdoba, uno en Tolima y uno en Valle del Cauca. Solares todos los otros que no están en La Guajira. Y ahí también hemos complementado esto con reducción de trámites de manera significativa, sobre todo los trámites para acceder a los beneficios tributarios. Y esto es un tema, digamos que no solamente estamos pues transformando el sector en Colombia, sino que hemos también tomado una bandera a nivel internacional, a nivel regional para ser más precisos. Y ahí lideramos una iniciativa con 9 países más de la región que se han sumado para que lleguemos a 2030 con una matriz regional en donde el 70% sea de fuentes renovables, ya no renovables no convencionales, sino renovables incluyendo el sector hidroeléctrico, obviamente. Y esto ha tenido muy buena acogida, entonces vemos que esa inercia y esa iniciativa desde aquí, desde el sector, desde Colombia, pues ha caído muy bien en otros países de la región que se han querido sumar a esta iniciativa. En la transición hay otro componente, otro capítulo muy importante, y es, yo les hablé ahora de los últimos 25 años del sector con la ley 142 y 143. El sector ha funcionado muy bien, pero seguramente hay que hacer ajustes de cara a los próximos 25 o 30 años, y ahí convocamos una misión de expertos para que revisara 5 focos, pensando en cambios que hay que hacer, pero aquí también se desprende una serie de oportunidades en inversión muy importantes. Esa misión se enfocó en un foco de competencia y estructura del mercado eléctrico. El segundo foco es el rol del gas natural en la transición energética como ese energético de complemento y de respaldo que necesitan las renovables no convencionales. Hay un tercer foco que es muy importante que habla de descentralización y digitalización y hacer que la demanda tenga un rol mucho más activo en el sector. Y tenemos un foco de cobertura que les mencioné al inicio de la presentación, cómo poder lograr la universalización antes del 2030, que es el objetivo que se tiene, ojalá que lo hiciéramos mucho antes. Y un tema de refocalizar y mejorar subsidios, eso es importante porque cuando uno hace la revisión gruesa, se da cuenta que el 90% de los hogares del país reciben subsidios de energía eléctrica. Eso no tiene mucho sentido, hay que enfocarse en que los subsidios los reciban los que verdaderamente lo necesitan. Y el sistema nuestro, que es un sistema solidario, donde los estratos 5 y 6 pagan un 20% de sobretasa para subsidiar estratos 1, 2 y 3, pues se queda totalmente corto. Nosotros giramos cerca de 3.2 billones de pesos en subsidios al año y parte de eso es porque no está bien focalizado. Y obviamente después de haber revisado los 4 focos, pues hay que hacer una revisión del marco institucional y regulatorio completo. Y la otra pata que les mencioné de movilidad sostenible también ya empezó a dar resultados. Hace como 3 o 4 semanas celebramos el primer año de haber sancionado la ley de movilidad eléctrica, donde también vía incentivos tributarios y menores trámites y otro tipo de exenciones, hemos logrado que este sector también sea mucho más atractivo. Entonces, por ejemplo, se bajó el IVA del 19 al 5%, se eliminaron los aranceles, el impoconsumo, hizo un descuento en el SOAT, en la revisión técnico-mecánica, se exceptuaron estos vehículos eléctricos tanto del pico y placa como el día sin carro, etc. Solamente con unos 6 meses de haber entrado en operación,
la ley, vemos que ya en 2019 Colombia fue el líder en la venta de vehículos eléctricos, exclusivamente eléctricos, aquí no estamos incluyendo híbridos, en la región y por mucho. En 2019 llegamos casi a 1.000 vehículos de ventas. Nos siguieron República Dominicana y Chile casi que con la mitad de Colombia. Entonces, digamos que es una muestra de que esos incentivos han funcionado y seguramente pues nos van a ayudar en esa meta tan ambiciosa que tenemos de 600.000 vehículos a 2030. Entonces, ahí cierro el capítulo de energía y obviamente pues vieron, digamos, como los incentivos que hay, los proyectos que se están priorizando que hay que acelerar y que son los encargados de generar esa inversión que tenemos presupuestada de manera acelerada y la generación de empleo. En el sector de petróleo, de crudo y de gas, ahí cuando se llegó en 2018, pues la preocupación que viene desde hace varios años es el tema de reservas. Y pues también nos trazamos una política con 4 ejes estratégicos que los hemos venido desarrollando. La pandemia, de pronto, de los 3 sectores, al que más le pegó duro fue a la exploración de hidrocarburos, que nos desaceleró, que veníamos con un ritmo muy bueno. Los 4 focos eran continuar o reactivar la exploración en áreas continentales con la firma de nuevos contratos. El segundo era seguir incentivando las tecnologías de recobro mejorado, que es lo que nos ha permitido mantener las reservas. El tercer foco era abrir toda esa cuenca costa afuera, y ahora hablo un poco más de eso. Y el cuarto era el tema de responsablemente explorar el tema de yacimientos no convencionales. Obviamente los incentivos que mencioné, la ley de financiamiento y de crecimiento, le aplican igualmente a esta industria. En lo que va corrido de gobierno, en crudo hemos incrementado un poco las reservas, pasamos de 5 o 7 años a 6.3, pero en gas tenemos una preocupación inclusive mayor de cuando llegamos, porque han caído en más de 2 años las reservas de gas. Pero ¿qué ha pasado y qué es lo que se viene y qué es lo que tenemos que acelerar? Lo primero, que lo dijo Santiago en la introducción que hizo mía, pues cuando llegamos en agosto, la preocupación más grande, yo estaba, pues digamos, yo llevaba un tiempo por fuera del país y cuando pues he venido siguiendo los desarrollos, pero ya cuando se sienta uno y se da cuenta que lleva 5 años y un solo contrato de exploración y producción en un país que la economía, a pesar de que no es un país petrolero, la economía depende altamente del petróleo, era una preocupación muy grande. Y ahí en los primeros 6 meses nos dedicamos desde el Consejo Directivo a destrabar cuellos de botella contractuales y lanzamos el proceso permanente de asignación de áreas y se lograron firmar 25 nuevos contratos. 6 contratos adicionales fueron convertidos, que estaban en TEAS, y fueron convertidos también a E&P. Entonces quedamos con 31 nuevos contratos, inversiones en total de casi 3 billones de dólares, que es muy importante, cerca de 2 billones en las áreas costa afuera y casi 1 billón en las áreas continentales. Entonces esto, obviamente, cuando no había contratos nuevos, pues estaba cayendo de manera drástica las campañas exploratorias, la sísmica, los pozos de exploración, etcétera, y eso obviamente se iba a ver reflejado en unos años por no adelantar campañas exploratorias. Entonces, ahí fue una buena noticia. Se ha, digamos, desacelerado un poco por la pandemia, pero seguimos. Hay un tema muy importante y es que la costa afuera es un gran potencial, no solamente desde el punto de vista de reservas y producción, sino que ahí va a haber una gran oportunidad para las ciudades capitales de la región Caribe, que se conviertan en un hub de servicios y bienes petroleros. Y ahí pues, era muy particular, si uno conoce el mercado internacional, que no hubiera habido mayores desarrollos en costa afuera colombiana, porque cuando uno mira la región del mar Atlántico, todos los grandes descubrimientos de los últimos 5 o 10 años han sido costa afuera, en el Atlántico. Está el presal brasilero, está lo más reciente, que es lo que ha pasado en Guyana, que es un país que está entre Surinam y Venezuela, que tiene 700.000 habitantes y en 5 años va a estar produciendo más que Colombia, y donde Exxon encontró casi, creo que van ya en 3.5 billones de barriles costa afuera. Está obviamente Trinidad y Tobago, que es el 7º productor o exportador mejor de gas natural en el mundo. Y inclusive pasando a África Occidental, pero que es el mismo mar Océano Atlántico, ahí han estado los grandes descubrimientos de los últimos años, Ghana, Mauritania, Senegal, y en Colombia estábamos quietos. Entonces, tener 6 contratos y además con las empresas que llegaron a esos contratos nos da un optimismo y una esperanza muy grande, que llegó Exxon, pues que, como lo dije ahora, es el que ha desarrollado Guyana,
llegó Shell en asociación con Noble Energy. Noble Energy es una empresa americana que fue la que desarrolló toda la cuenca costa afuera de Israel en el mar Mediterráneo, que Israel pasó de ser un importador neto de gas a un exportador neto de gas en cuestión de 2-3 años. Llegó Repsol, que también tiene una experiencia bastante amplia costa afuera, y por supuesto Ecopetrol, que ha estado también muy activo. Y el último foco, que era el de los yacimientos no convencionales. Ahí vale la pena hacer varias aclaraciones, porque el presidente en campaña, aunque eso lo han tergiversado y han cortado los videos y pues los muestran editados, el presidente Duque fue muy responsable en este tema, porque cuando llegamos en agosto no había absolutamente ninguna restricción para yacimientos no convencionales. Inclusive en 2014 se habían firmado 10 o 11 contratos. El presidente siempre dijo en campaña: yacimientos no convencionales sí, si no afectan los acuíferos, si no afecta la biodiversidad. Él lo dijo en negativo y por eso es que cortan los videos, porque entonces él aparece diciendo fracking no, y ahí cortan el video, pero la frase que sigue es si afecta acuíferos y si afecta biodiversidad. Entonces él desde el inicio, inclusive yo, pues esto fue lo primero que trabajé, inclusive antes de que iniciara el gobierno, en convocar una misión de expertos, no solamente en temas petroleros, sino en política ambiental, en biodiversidad, en hidrogeología, en sismicidad, etcétera. Y se convocó una misión de 3 expertos para que revisaran toda la literatura y nos dieran una recomendación. Mientras que trabajaba esta comisión, pues llegaron las demandas al Consejo de Estado y expidieron las medidas cautelares, pero la misión terminó el trabajo. Creo que el trabajo fue tan riguroso y tan serio que el mismo Consejo de Estado, en la sentencia donde ratifica las medidas cautelares, le autorizó al gobierno a hacer los proyectos piloto, que fue la recomendación de los expertos. Los expertos dijeron: la técnica de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal es una técnica que se puede desarrollar de manera responsable con el medio ambiente y con las comunidades, pero pues queremos ver que Colombia tenga la institucionalidad lo suficientemente fuerte para poder desarrollar esos proyectos. Entonces nos dijo: palabras más, palabras menos, hagan unos proyectos piloto. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya estamos terminando el marco regulatorio. Solamente faltan los términos de referencia ambiental, que deben quedar listos en los próximos días, y con eso ya tenemos el marco para los pilotos. Aquí simplemente para dar la importancia de los yacimientos no convencionales con base en los estudios preliminares. Los yacimientos no convencionales tendrían la oportunidad de acabar con ese fantasma de la pérdida de autosuficiencia. En gas pasaría uno de esos 8 años que hay hoy de reservas a entre 35 y 50 años. En crudo pasaría de esos 6.3 años a entre 8 y 22 años. Se pudiera incrementar la producción en cerca de un 50%, pasando de los 860.000 barriles que cerramos en 2019 a casi 1.3, 1.4 millones de barriles. Esto incrementaría el PIB en 10%, pues el crecimiento del PIB incrementaría en 40% la inversión extranjera directa y generaría más de 68.000 empleos. O sea, los yacimientos no convencionales sería superior en generación de empleo que los proyectos que hay priorizados para la reactivación. Eso como para darle el contexto y por qué la importancia de poder hacer esos proyectos piloto de investigación en este gobierno y evaluarlos, y con base en la evaluación pues tomar una decisión de si avanzamos a la etapa comercial o no. Y para cerrar el bloque minería, que era el otro eje de la reactivación con la diversificación de la canasta minera, aquí a mí me gusta arrancar el tema de minería mostrando la importancia de la minería para la transición energética. Porque es que mucha gente cree que la transición energética se puede dar sola. Y pues para las turbinas eólicas, para los paneles solares, la minería, sobre todo los minerales metálicos, son absolutamente fundamentales. Aquí simplemente para ilustrarles cuánto se requiere, por ejemplo, de cobre para producir cada megavatio de capacidad instalada. 45 toneladas de cobre son necesarias, etc. Y se necesita oro, se necesita níquel. A mí me pareció muy importante hace 2 semanas que salió Elon Musk, que es el CEO de Tesla, a pedirle al mundo: por favor, hagan más minería de níquel, de cobre, de oro, que es lo que se necesita para baterías, en el negocio de Tesla en particular, pero además para la generación con renovables no convencionales. Y en minería siempre hemos tenido 2 grandes ejes: la diversificación de la canasta, y ahora voy a hablar un poco más de eso, y el tema del enfoque diferencial para la formalización, que también es fundamental y es un tema no solamente económico, sino ambiental. En el tema de la diversificación de la canasta, ¿cuál es la gran oportunidad y por lo que nos estamos jugando en minería? Pues Colombia depende muy altamente del carbón, que está bien porque tenemos unas reservas de carbón, de un carbón de calidad, pero el carbón ha tenido una serie de problemas muy complejos desde el punto de vista de financiación. Entonces aquí hay una gran oportunidad de diversificar, no depender tanto del carbón,
y empezar a explotar responsablemente con tecnología de punta, con los estándares ambientales más altos, minerales metálicos, que es el futuro de la minería. Tanto oro y cobre, que es lo que tenemos en este momento, pero seguramente tenemos potencial, por ejemplo, de molibdeno, de níquel, de plata. Y en estos 2 años hay 4 grandes proyectos que harían, digamos, la diferencia en la diversificación. Esos 4 proyectos sumarían inversiones por cerca de 4.5 billones de pesos, más de 12.000 empleos directos nuevos y un incremento en exportaciones de cerca de 500 millones de dólares. ¿Cuáles son los proyectos? El primero es Buriticá, que queda en Antioquia. Este proyecto es un proyecto aurífero que tiene la capacidad de incrementar la producción de oro del país en cerca de un 20%. Son 257.000 onzas al año. Ese proyecto va a entrar en operación, esperamos que en este último trimestre del 2020. Y ese es como el primer peldaño de esa diversificación. Este va a ser el primer proyecto de oro a gran escala subterránea y con la tecnología de punta, una mina que trae toda la tecnología con todos los estándares ambientales, con inclusión social, con formalización minera en esa región, ya llegando al Bajo Cauca antioqueño, que es muy importante. El segundo proyecto también en Antioquia es Gramalote, que queda en el municipio de San Roque. Este proyecto también aurífero tiene el potencial de incrementar en otro 20-22% ya esa producción que habría incrementado Buriticá. Gramalote produciría unas 290.000 onzas de oro al año. Se espera que entre en la etapa de construcción y montaje en el primer trimestre del 2021. Y pues vamos a ver toda la inversión de ese proyecto. Y después los otros 2 proyectos que nos quedan está Sotonorte en Santander, que es un proyecto también aurífero que es casi que la combinación de Buriticá y Gramalote, 450.000 onzas de oro al año. Este proyecto, como el otro que queda, que es Quebradona, todavía están en trámite de licenciamiento ambiental. Entonces hay que esperar que la autoridad ambiental se pronuncie al respecto. También está en proceso de definir si tiene viabilidad el plan de trabajos y obras del PTO por la autoridad minera correspondiente. Entonces hay que esperar que las 2 autoridades se pronuncien, pero tienen un gran potencial tanto Sotonorte como Quebradona. Y Quebradona sería la primera mina de cobre del país, también con una tecnología de punta que se ha usado en Suecia, por ejemplo, y que pues sería un gran potencial para Colombia, pero hay que esperar que surtan los trámites ambientales y técnicos. En el tema de la formalización, esto es muy importante, ahí hay una meta y hay que acompañar a los mineros informales que quieran el tránsito hacia la formalización. La meta es 27.000 mineros, a 2022 ya tenemos cerca de 10.000 en tránsito y ahí hay unos programas de enfoque diferencial para poder traerlos, pero lo más importante acá es que con toda la sensibilidad al debate que genera la minería y la oposición que da a la minería que hay que oponerse es a la extracción ilícita. Esa es la que verdaderamente le hace el daño al país, porque es la 4ª causa de deforestación, por ejemplo. Solamente en 2019 más de 69.000 hectáreas fueron deforestadas por extracción ilícita de minerales. Además es una minería, no una minería, una extracción ilícita, como lo digo, que una actividad que no paga regalías, obviamente, ni impuestos. También en 2019 el cálculo que tenemos es que se dejaron de reportar solo en oro transacciones por cerca de 3.6 billones de pesos que hubieran representado regalías de casi 150.000 millones, o sea que nos roba recursos a todos los colombianos. Hay un tema, por ejemplo, de trabajo infantil muy complejo, un tema socioeconómico. Entonces ahí hay que ser totalmente duros con la extracción ilícita, pero todo el apoyo, todo el respaldo a los informales que quieran el tránsito a la legalidad. Ese es como el compromiso, por eso radicamos un proyecto de ley en el Congreso para hacer mucho más severas las penas en extracción ilícita, además criminalizar toda la cadena, porque es muy similar, por ejemplo, al narcotráfico, es una de las principales fuentes de financiación de grupos terroristas, pero no tiene las mismas penas que tiene el narcotráfico y solamente se criminalizaba la extracción. Con el proyecto de ley que radicamos se va a criminalizar el transporte, la comercialización, el beneficio, se hacen las penas más duras si son en áreas protegidas como parques nacionales y páramos. Entonces ahí esa estrategia complementa el tema de apoyo a los mineros artesanales o pequeños mineros. Entonces ahí cierro con una imagen que es muy inspiradora, porque esto es
una zona de producción de Ecopetrol en el Meta, pero aquí vemos el campo petrolero abajo en la foto, el panel solar que le da autogeneración a toda la actividad de producción y un cultivo de palma que también hace parte de los biocombustibles de este sector. Entonces aquí el mensaje es, todos somos parte de esta reactivación, tenemos un enfoque de portafolio donde creemos que pues, podemos explotar las diferentes riquezas naturales que tenemos, tanto las no renovables como las renovables. Y el gran reto como gobierno nacional es que pues, se desarrolle este sector de manera acelerada desde el sector privado, pero pensando en transformar todos estos recursos, obviamente, para tener una mayor equidad y una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Entonces, con eso cierro, doctor Santiago, y pues abrimos para preguntas. Bueno, ministro, pues muchísimas gracias por esta presentación y quería hacer un resumen previo, digámoslo, a iniciar las preguntas y de verdad una excelente conferencia en la cual nos cuenta, digámoslo, la importancia del sector minero energético como el segundo sector con aporte en el PIB y destacó su enfoque de la presentación en los esfuerzos en sostenibilidad, en los proyectos relevantes que nos mencionó en la primera subasta de energías renovables, en proyectos en La Guajira y el avance y liderazgo que tiene el país ahora en la venta de vehículos eléctricos. Tal vez le cuento que me sorprende las cifras de offshore de gas que nos mencionó en países muy cercanos y de un tamaño probablemente bastante menor al de Colombia, que seguramente marca una ruta de oportunidad para el país. Y definitivamente la cifra que sorprende es el impacto que tendría en el PIB los yacimientos no convencionales y definitivamente hay una oportunidad, digamos, lo que el país seguramente afrontará positivamente. Y finalmente nos resaltó el impacto que tiene la minería en la transformación del mundo. Elon Musk, tal vez llamémoslo el innovador más importante de nuestra era, transmitiendo la necesidad de que se fortalezcan los procesos mineros y definitivamente, por otra parte, los retos de la minería ilegal y artesanal con las cuales nos comparte esa visión. Así que muchas gracias por su conferencia. Vamos a iniciar la ronda de preguntas en la cual tenemos inicialmente a Andrés Restrepo, presidente de la compañía Mineros, a quien le estoy dando el inicio. Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Ministro, muy buenas tardes. Me uno al comentario de Daniel de que estuvo espectacular la conferencia y tiene usted una visión de todo el sector impresionante. Yo le voy a hablar de un tema muy específico, pero creo que es un tema muy relevante. Digamos, cuando usted presenta los proyectos del de Gramalote, el propio proyecto de Buriticá, también Quebradona, todas estas son empresas o eran originalmente empresas de Canadá, empresas de Toronto, listadas en la bolsa de Toronto, que vinieron y hicieron inversión en Colombia. Ahora pues algunas de ellas lo vendieron a los chinos, pero en Toronto, usted lo sabe bien porque usted vive en Canadá, es fácil gestionar recursos para el crecimiento de las empresas. Mineros es una compañía que viene trabajando en la búsqueda de tener un listado dual entre Colombia y Toronto para poder acceder a esos mecanismos de financiación de los proyectos para darle bursatilidad a la acción de Mineros y mejorar la capitalización bursátil de la empresa. Pero nos estamos encontrando con una barrera tremenda. Lo voy a explicar de manera muy simple. Por las diferencias en las reglamentaciones de Colombia y de Canadá, una empresa canadiense puede tener un listado dual en Colombia, pero una empresa colombiana no puede tener un listado dual en Canadá, porque primaría donde uno está residenciado. Y las reglas en Colombia son muy enredadas para la administración de los accionistas, para la administración de las asambleas, para el manejo de los votos. Todo esto por temas de SARLAF, por tema de lavado de activos. Pero entonces eso lo que termina llevando es a que las empresas se queden atrapadas. Y a lo que podría, y yo sé que esto no es una necesidad solamente de mineros. Yo he estado en conversaciones con otras empresas del sector minero que me dicen, cuéntenos de ese proyecto de ustedes porque nosotros también estamos teniendo problemas para conseguir liquidez de nuestro stock y necesitamos encontrar una salida para esto. Tanta introducción para decirle que tenemos que contar con su ayuda para simplificar
y de alguna manera normalizar la normatividad de Colombia. Si queremos que las empresas colombianas puedan competir en igualdad de condiciones con empresas canadienses para desarrollar la actividad minera en Colombia utilizando recursos de inversionistas canadienses o de inversionistas extranjeros. Como está hoy la reglamentación, no se puede. Y una empresa se vería obligada a deslistarse de Colombia, irse para allá y después eventualmente venir a alistarse a Canadá, que sería un camino chueco para hacer una cosa ilógica y perder una cantidad de inversionistas que llevan años aquí y de inversionistas institucionales como son los fondos de pensiones. Entonces, es más que una pregunta, es una invitación que le hago. Necesitamos su ayuda. Para usted ayudar a desarrollar este sector, tiene que ayudar también a que haya herramientas modernas de financiación de las empresas del sector. Y para lograr eso, la Bolsa de Valores de Colombia tiene que poder lograr que sus accionistas tengan listados duales. Uy, qué pena ese discurso tan largo, me va a regañar. Mañana me regaña Santiago en nuestra reunión diaria, pero bueno, de todas maneras me lo eché. Muy bien, no. Daniel, no sé cómo quieres que haga casi recogemos ya 3 preguntas o comentarios o ir respondiendo de a una. No, vayamos respondiendo de a una, yo creo que nos va mejor. Andrés, tenía el tema en el radar, tengo pendiente una conversación con la Superfinanciera y con la EBC para el tema, porque lo tengo claro y sé perfectamente que pues, funciona de solamente una sola vía el listado dual. Y sé que es una petición de ustedes, pues, digamos que lo conocí recientemente como lo asumí como ministro, pero lo tengo aquí en los pendientes. Entonces, tomo nota, pero sé que es algo que es urgente e importante. Gracias, ministro. Bueno, ministro, hay varias preguntas en el chat, la verdad, muy interesantes. Y voy a darle paso, digámoslo, a Rodrigo Pacheco, quien tiene una pregunta, y después voy a pasarle algunas preguntas de chat que creo que podríamos responder en bloque. Así que le estoy dando inicio y entrada a Rodrigo. Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro, buenas tardes. Usted resolvió ya parte de nuestra inquietud o de mi inquietud, que es si la minería va a ser un foco de desarrollo post-pandemia. ¿Qué política tiene el gobierno nacional contra la minería ilegal y sus nefastas consecuencias en muchos campos? Sí, gracias. Rodrigo, no, pues a ver, la pregunta tiene 2 patas. Claramente, yo soy un convencido del potencial minero que hay en Colombia. Además que Colombia ha sido un país minero por tradición desde el inicio de la República. Estos días me encontré con un libro donde se muestra que el primer decreto integral sectorial de Colombia de la época de Simón Bolívar era para el sector de minería. Y pues nos hemos desarrollado a través de minería, el primer código de minas en Antioquia, donde ahora, digamos, hay mucha polémica con respecto a la minería. Yo sí creo que hay un potencial grande y así como países como Canadá y como Australia y como Suecia se han desarrollado a través de la minería y han desarrollado otros sectores de manera paralela sin tener que sacrificarlos. Me parece que aquí también pues tenemos toda la oportunidad de hacer lo mismo. No, así como otros países lo han hecho bien y dan ese paso a minería a gran escala bien hecha, Colombia también tiene todas las herramientas para hacerlo. Y el tema de la erradicación de la extracción ilícita de minerales también es parte, digamos, de la política central de legalidad del gobierno. Por eso presioné mucho para que erradicáramos ese proyecto de ley que venía trabajándose desde hace casi 18 meses. Ya por fin lo radicamos y yo creo que ahí lo más importante, Rodrigo, es poder judicializar y criminalizar esos eslabones de la cadena de la extracción ilícita que no estaban antes criminalizados. Yo creo que eso pues, va a tener mucha acogida. No creo que haya nadie que se pueda oponer a tener penas más severas para una actividad que es fuente de financiación de grupos al margen de la ley y que tiene los catastróficos impactos ambientales, no solamente en deforestación, sino por uso de sustancias contaminantes como el mercurio en ríos y en otras fuentes hídricas. Entonces, ahí esa política está clarísima. Todo el apoyo a los informales que quieran el tránsito hacia la legalidad y hacia la formalización, pero mano dura contra la extracción ilícita de minerales en todas sus expresiones. Gracias, ministro. Tengo 2 preguntas que voy a agrupar en relación. Don Daniel, yo quisiera, ministro,
Pues la ley ayuda muchísimo en cómo combatir a los ilegales, pero se encuentra uno que finalmente los alcaldes no cuentan con la fuerza policial que pueda combatir todas estas redes criminales que están detrás de la minería ilegal. Entonces, pues físicamente no pueden combatirla. Así la ley los obligue a hacerlo, pero físicamente les es imposible porque estas redes criminales tienen una financiación muy grande. Sí, ahí Santiago, ese es un punto válido, pero ahí le cuento que ese proyecto de ley lo firmamos la ministra de Justicia, el ministro de Defensa, obviamente el ministro de Ambiente y yo, y tenía además también aprobación del Consejo de Política Criminal. Y eso es importante porque obviamente la ley tiene que ir acompañada de mayor fuerza pública. Y estas son operaciones que generalmente le corresponden más que todo al ejército, más que a la policía, por la naturaleza de las operaciones. Entonces sí hay una preocupación importante y donde de la mano de más fuerza pública, pero además de judicialización, creemos que es la combinación que sí puede enfrentar este flagelo. El tema de judicialización no es menor. Eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando se han tomado puntos de producción petrolera. Cuando se judicializa, casi que no se vuelve a repetir el infractor. Pero cuando no se judicializa, reinciden en la actividad ilegal. Entonces, la judicialización con penas más fuertes sí es digamos, una forma de evitar y de prevenir que vuelvan a reincidir en actividades criminales los que así la. Entonces, creo que es una combinación porque el tema que usted menciona es importante también. Gracias, ministro. Voy a cambiar un poco a dos preguntas que tienen relación con energías limpias. Fernando Gama hace una pregunta y dice, ¿qué tipo de incentivos existen o se pueden dar a aquellos proyectos de energía solar privados que permitan que una pequeña empresa genere su propia energía? ¿Sí? Esa es la primera. Y la segunda es una pregunta mía que me causó curiosidad un poco. Si nos puede contar en órdenes de magnitud el impacto en megavatios y la proporción que será de energías limpias versus, digámoslo, las térmicas y pues las hidroeléctricas, para entender un poco el impacto que tendrá, obviamente sé que en algunos años, pero en qué proporción de energías limpias estaremos posterior a la implementación de estos proyectos. Entonces, en la primera, pues lo principal es lo que mencioné yo ahora, la ley 1715. Y para esos proyectos, digamos, de autogeneración con soluciones fotovoltaicas, lo más importante es la exclusión automática del IVA. Eso, digamos que eso es uno de los principales incentivos que introdujimos en la mejora de la 1715. La 1715 venía de 2014, pero la mejoramos. La segunda que mencioné, que aplica tanto para eficiencia energética como para generación con renovables, es ese 50% de sobrededucción contra el impuesto de renta. ¿Qué quiere decir eso? Es que si usted invirtió como un negocio, un pequeño negocio, una empresa mediana o grande, invirtió 100 pesos en instalar su capacidad de autogeneración, usted puede deducir en su impuesto de renta 150 pesos y lo ampliamos de 5 a 15 años. Entonces, digamos que ese es un segundo gran incentivo adicionalmente a la exclusión automática del IVA. Y adicionalmente hemos también mejorado y agilizado los trámites porque las empresas que autogeneran, si tienen excedentes, pueden vender ese excedente adicional a la red. Había, digamos, problemas con acuerdos del CNO, que es el Centro Nacional de Operaciones, para autorizar esa venta con operadores de red y hemos trabajado de la mano de la CRED y del CNO para que eso sea mucho más ágil. Y un punto que toca a algunos proyectos de autogeneración, pero no a todos, porque hay unos que se quieren pegar a la red, ya digamos, a venderle al Sistema Interconectado Nacional. También fue un decreto que sacamos a comentarios y quiere quedar en firme en la próxima semana, en donde cambiamos todo el modelo de conexiones, que ese era un gran cuello de botella para proyectos de energía renovable no convencional, porque se había creado bajo un sistema de primero en el tiempo, primero en el derecho, y eso lo que había ocasionado en el país era un mercado de especulación de los puntos de conexión, donde llegaba uno y el punto de conexión tenía una fila de proyectos y los proyectos que están de primeros, que tienen el derecho, no tienen el proyecto sino en el papel, pero pues quieren vender el punto de conexión.
Entonces ahora le metimos un tema de garantías financieras, de que sea mucho más expedito, de que usted tiene que tener un proyecto ya en una fase avanzada de estructuración para poder acceder al punto de conexión. Si no usa el punto de conexión, se le ejecutan garantías o tiene que poner garantías más altas para mantenerlo y tratar de acabar con ese mercado de especulación que había en los puntos de conexión. Perfecto. Voy a darle Daniel, no me la respondí. Sí, adelante. Ahí muy rápido. En este momento el parque de generación son unos 17.500 megavatios de capacidad instalada. De los 17.500, unas 2/3 partes son hidroeléctricas. Y del restante hay como un 8-9% de plantas menores y como un 25-28% de térmicas. Y las térmicas, digamos que un 10% son plantas de carbón, otro 9-10% son plantas térmicas a gas y lo que queda, digamos, son con combustibles líquidos. Y menos del 1%, que eran los 50 megavatios que yo mencionaba al inicio de la presentación, eran de energía renovable no convencional. ¿Cómo va a quedar eso a 2022? La renovable no convencional va a ganarle mercado a las grandes hidroeléctricas. Lo que vemos es que para el 22 va a bajar de esos 2/3 partes, de 64-66% a un 54%. Va a mantenerse la térmica, tanto en gas como en carbón, a pesar de que no entró ninguna planta carbón en la subasta del cargo por confiabilidad de 2019, por problemas de financiación principalmente, que muchos fondos de pensiones y fondos de inversión han prohibido la inversión en combustibles fósiles y sobre todo en carbón en particular. Y vamos a pasar de 1%, menos del 1 al 12%. En capacidad instalada vamos a estar en cerca de unos 2.200 megavatios, que para ese 2022 vamos a crecer de 17.000 a unos 21.000 aproximadamente. Y vamos a tener más de 2.200, 2.300, que son el 11-12% de la matriz. Ok. Ministro, nos dicen por interno que usted tiene una agenda muy apretada que debemos finalizar. No sé si hacemos una última pregunta o... Hágale una rondita. Yo estoy aquí con un oído puesto también en regalías. No usemos del ministro que... Perfecto, pues, ministro, no sé, pues entendemos que tenemos una última pregunta de Luis Alberto Páez, muy corta, gerente de Termoyopal, de Termovalle. Adelante, Luis Alberto. Aló. Ministro, muy buenas tardes. Primero que todo, ante todo, saludarlo y felicitarlo por ese liderazgo que se ha tenido en todo este esquema de la política del gobierno para esta transformación que se está haciendo. Acá desde las compañías Termovalle y Termoyopal, siempre apoyando este punto, son compañías que junto con otros inversionistas también son accionistas del Grupo Colpatria. Digamos que acompañando toda esta transformación que se ha tenido, venimos desde la confiabilidad ya terminando todos nuestros proyectos de Termoyopal y Termovalle, con la subasta que nos ganamos en el año 2019 ya entramos con Termovalle cumpliendo con esa capacidad adicional de confiabilidad y ya estamos terminando todo nuestro proyecto de Termoyopal que esperamos cuanto antes tenerlo como soporte del sistema. Ministro, le quería hacer dos preguntas bien puntuales y usted ahorita puso un tema que es de gran importancia para nosotros y es todas estas limitaciones que se están presentando en las líneas de transmisión para la entrada de nuevos proyectos que sí son reales. O sea, estamos listos, digamos, para entrar una capacidad adicional de energía que está instalada, que tenemos lista para entregar al sistema, pero pues todo este bloqueo que se presentan de proyectos que no están, nos dejan por fuera de todas las subastas de reconfiguración que se están haciendo y demás. Y pues es triste que proyectos que son reales se vean bloqueados en no poder entregar su energía. O sea, ¿cómo podemos manejar ese punto para poder que los proyectos reales entren? Y la segunda es entender un poco también el mundo de las reservas de gas. O sea, estamos cada vez, ya pasamos de 9.7, 8.5 años de reserva de gas. ¿Cómo es esa política también para ampliar estas reservas y qué se ha pensado de mecanismos adicionales para poder tener un abastecimiento? Quizás ya está lo de la planta de regasificación del Pacífico, entonces esperaría para el otro año ya tener adjudicado. Gracias, ministro, y desde acá siempre apoyándolo en esta gestión. No, muchas gracias, Luis Alberto. A ver, el primer punto, yo creo que una de las soluciones es ese decreto de conexiones.
que no sé si han tenido la oportunidad, digamos, de leer lo que salió a comentarios y lo que decía ahora, creemos que es la forma de destrabar de manera estructural el problema de las conexiones y la acaparación de los puntos de conexión. Ahí obviamente va a haber que entrar con una etapa de transición, pero creemos que el decreto bien implementado, con las responsabilidades que le asignan a la UCME, a la CREG, nos va a liberar, digamos, de la congestión de proyectos de papel que son los que están acaparando puntos de conexión. En el tema de gas hay varios frentes. No vamos a extender mucho en la respuesta. Está el tema de la regasificación que usted menciona. La idea es adjudicar en el primer semestre del 2021. Esos ya salieron los prepliegos a comentarios y han incorporado comentarios de los agentes interesados. La idea es adjudicar tanto la planta de regasificación como el gasoducto en el 2021. Pero adicionalmente, pues tenemos insumos, por ejemplo, de la misión de transformación que la mencioné, donde está el rol del gas natural en la transición energética. Y ahí lo que hay que hacer, yo siempre pienso como en dos objetivos cuando pienso en gas en Colombia. Uno es asegurar que esas 8 de cada 10 familias que usan gas natural, además del parque térmico que da todo el respaldo, pues tengan un gas competitivo desde el punto de vista de precios. Y al mismo tiempo lograr desatrapar, digamos, ese gas que está stranded y que por razones regulatorias y comerciales no lo han producido. Entonces, ahí, ¿qué va? Primero, viene una serie de cambios regulatorios en la metodología de transporte para que sea, digamos, viable y que además reduzca el precio del gas al consumidor final, independiente del tipo de consumidor. Ahí sacamos a comentario la semana pasada un cambio en la tasa de descuento de la metodología de transporte, del WACC. Eso creo que es una primera señal importante. Ahora, a final de esta semana sale el resto de la metodología del transporte de gas a comentarios. Y ahí creemos que van a haber mejoras sustanciales y ya pensando en entrar a un sistema totalmente diferente, que es lo que propone la misión de transformación, porque vamos a pasar de tener ese sistema radial a un sistema totalmente interconectado, sobre todo cuando se haga la construcción del gasoducto Jobo-Medellín, que digamos nos va a cerrar el loop, y pues ahí ya hay que pasar a pensar en otro tipo de sistema de transporte. Entonces, pues, Luis Alberto, hay una agenda regulatoria importante. Está el tema de costa afuera, el tema de yacimientos no convencionales, el tema de la planta de regasificación. Yo creo que para el tema de gas, entre más competencia haya, mejor para todo tipo de usuarios. Y creo que hay veces hay como mucha preocupación en que si está la planta de regasificación, entonces eso va a impedir otros desarrollos. Yo no creo. Yo creo que pues, si tenemos gas suficiente, dada la importancia, además que hay una apuesta grande con gas en el sistema de transporte desde el tema de movilidad sostenible, es supremamente fundamental contar con reservas y con suministro confiable y seguro. En el tema de transportes hay una gran expectativa, ya arrancan, digamos, los buses de Transmilenio a gas, que son las principales flotas en tener el combustible más limpio, pero pues hay una apuesta más allá, digamos, de ciudades capitales con el tema de gas. Bueno, ministro, pues muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo. Y quiero darle la palabra a Santiago Perdomo para cerrar esta conferencia. Y de verdad, muy interesante, muy buenos comentarios en el chat. Y muchas gracias por el detalle y la visión que nos compartió el sector. Ministro, muchísimas gracias. Fue un honor tenerlo en esta tribuna, más con su apretada agenda. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes e invitarlos el próximo miércoles 2 de septiembre a las 5 de la tarde, que tendremos como conferencista invitado a Manuel Felipe Gutiérrez Torres, presidente de la ANI. Todos muy invitados. Y ministro, nuevamente, muchísimas gracias. Buen día. No, Santiago, ustedes muchas gracias por el espacio y pues un placer haber estado aquí compartiendo los planes y lo que se viene en este sector, y Daniel, muchas gracias ahí por la moderación también. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Un abrazo. Feliz tarde para todos. Hasta luego.